Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Les estoy compartiendo la lectura de este libro, La grasa no es como la pintan, mitos, historia y realidades del alimento que tu cuerpo necesita. Estamos en el capítulo número 10. Vamos a leer el tema que se llama El cambio de paradigma sobre el colesterol. Espero que les guste. Mientras que el trabajo de Taubes impulsó para reorientar la conversación sobre nutrición lejos de la grasa como el villano dietético, y la banda de investigadores de la dieta baja en carbohidratos hizo sus pruebas clínicas para probar que las dietas sin carbohidratos refinados tenían mucho por qué recomendarlas, hubo un tercer factor crucial a lo largo de los últimos 15 años que ha solidificado la evidencia detrás de la idea de que una dieta más alta en grasa es más saludable. Este factor tiene que ver con la nueva ciencia de cómo predecir la enfermedad cardíaca, que ha volteado de cabeza todo lo que originalmente creíamos saber sobre colesterol, enfermedad cardíaca y dieta. Entre los investigadores más influyentes en este campo se encuentra Ronald Krauss. Es indiscutiblemente uno de los aristócratas en el mundo de la nutrición, rutinariamente convocado por la AHA y los NIH para ser parte de paneles de expertos, y ha realizado una gran cantidad de investigaciones financiadas por los NIH. Krauss también es una rareza entre sus colegas de la élite académica en cuanto a que ve pacientes regularmente, mientras que los epidemiólogos tradicionales pasan sus días estudiando detenidamente la información de los cuestionarios, y los bioquímicos nutricionales están experimentando bajo condiciones idealizadas en el laboratorio. Krauss es uno de los pocos investigadores de nutrición que, al igual que Donaldson y Pennington, antes que él, tienen la experiencia de ver a personas reales luchar con su peso y su salud. Krauss ha hecho varias contribuciones importantes para desestabilizar el caso en contra de la grasa saturada, pero lo más crucial en términos científicos fue su descubrimiento de un nuevo biomarcador para la enfermedad cardíaca. En la década de 1990, Krauss encontró una forma de predecir la enfermedad cardíaca que sobrepasaba y minimizaba los métodos sobre los que se había construido la hipótesis de la dieta y el corazón. La capacidad de medir algún marcador en la sangre que pudiera indicar con confianza el riesgo de ataque cardíaco es, por supuesto, el santo grial de la investigación cardiovascular. Hace 60 años, Krauss propuso el colesterol sérico total como este marcador, condenando enteramente a la grasa saturada sobre la base de su capacidad para elevarlo. Entonces, en las décadas de 1970 y 1980, cuando los científicos empezaron a comprender las complejidades de esta cifra de colesterol total, que no era realmente un buen indicador para el riesgo de ataque cardíaco y que enmascaraba las medidas más sutiles del colesterol HDL y LDL, parecía que la grasa saturada podía redimirse. Después de todo, las grasas saturadas animales sí elevan el colesterol HDL, que es una de sus virtudes muchas veces ignoradas. Sin embargo, la grasa saturada también eleva el colesterol LDL, el malo. Estos efectos conflictivos han sido fatales para la grasa saturada porque la opinión científica oficial, por razones políticas y ajenas, ha preferido el colesterol LDL por encima del HDL como el biomarcador de elección en las últimas décadas. Krauss fue uno de los pocos investigadores que no estaba convencido de que el colesterol LDL fuera necesariamente el mejor biomarcador y el más confiable para la enfermedad cardíaca. En su propia práctica había visto a pacientes que bajaron su colesterol LDL o ya tenían el colesterol LDL en la zona saludable, para empezar, pero sufrieron ataques cardíacos de todas formas. La habilidad del colesterol LDL de padecer un ataque cardíaco, señaló Krauss, está restringida principalmente a personas con niveles muy altos de colesterol LDL, 160 mg/dl y más. Para el paciente común de enfermedad cardíaca, cuyo colesterol LDL solo está acercándose al nivel alto, el colesterol LDL es relativamente insignificante. De hecho, en más de unos cuantos estudios importantes, los niveles de colesterol LDL se encontraron completamente desvinculados con que las personas tuvieran ataques cardíacos o no. En pocas palabras, el colesterol LDL, a pesar de tanto alboroto, es un indicador muy poco confiable del riesgo de enfermedad cardíaca. De hecho, muchos investigadores hoy día argumentan que un colesterol LDL alto ya no es particularmente significativo.
No hay fundamento científico para tratar los marcadores LDL, escribieron un cardiólogo de Yale y su colega en una carta abierta de 2012 a los NIH, publicada en la revista de la AHA Circulation, o como me describió Alan Sniderman, un profesor de medicina y cardiología de la Universidad McGill, el LDL es un desperdicio histórico. Krauss escarbó en la literatura de investigación científica buscando pistas sobre mejores indicadores. Encontró una larga línea de investigación, yendo hacia otros biomarcadores que se habían ignorado desde hacía mucho, uno de los cuales tenía sus orígenes en su propia universidad. En la década de 1950, el físico médico John W. Goffman descubrió que de la misma manera en que se puede separar el colesterol total en LDL y HDL, podía analizar las partículas del LDL como la suma de un número de partes del LDL. Krauss confirmó su existencia por sí mismo a mediados de la década de 1980, usando una tecnología similar a la de Goffman. Descubrió que algunas partículas de LDL eran grandes, ligeras y bollantes, mientras que otras eran pequeñas y densas. Las pequeñas y densas resultaron estar asociadas de cerca con el riesgo de enfermedad cardíaca, mientras que las partículas más grandes, ligeras y bollantes del LDL no estaban vinculadas con el alto riesgo en lo absoluto. El resultado, descubrió Krauss, fue que el LDL total enmascaraba una realidad mucho más compleja. Una persona podía tener un LDL total alto, que para los estándares convencionales sonaba mal, pero si el LDL era en su mayoría de la clase ligera y bollante, no había problema. Por el contrario, una persona podía tener un LDL relativamente bajo, lo que parece algo bueno, pero si el colesterol LDL era de la clase pequeña y densa, señalaba un alto grado de riesgo. En este descubrimiento, Krauss reveló por qué el colesterol LDL alto, aunque adorado por los principales expertos y apoyado por la AHA, los NIH y científicos ganadores del premio Nobel, no estaba cumpliendo su promesa de predecir los ataques cardíacos. Como el colesterol total en la década de 1980, un biomarcador confiado resultó ser mucho más complejo y contener más partes de lo que se pensó originalmente, aunque las recomendaciones de salud pública ya se habían dado y se prescribían estatinas a millones de estadounidenses, basándose en la idea de que estos medicamentos funcionaban para bajar la cantidad de colesterol LDL en la sangre. La ciencia de predecir la enfermedad cardíaca todavía se estaba desarrollando. Krauss también analizó lo que sucedía con las partes del LDL cuando los sujetos comían diferentes clases de dietas. Encontró que cuando la gente comía más grasas saturadas y grasa total en lugar de carbohidratos, había un aumento en el tipo bueno de LDL, mientras que el LDL pequeño y denso, la clase asociada con enfermedad cardíaca, bajaba. Si Krauss tenía razón, el caso contra la grasa saturada como el principal culpable ahora se consideraba débil. Si la grasa saturada solo subía esta clase relativamente inocua de LDL, entonces su efecto en el cuerpo humano era relativamente benigno, y combinado con la habilidad de la grasa saturada de elevar el colesterol HDL, entonces no solo se veía benigno, sino tal vez saludable, y ciertamente mucho mejor que los carbohidratos que se nos indicó comer en su lugar. Sin embargo, Krauss no presionó demasiado a sus colegas con sus hallazgos de las partes del LDL. Comprendía que incluso después de haber sido replicado exitosamente, este descubrimiento era algo que compartir con tiento con sus compañeros expertos, quienes podían ofenderse por la implicación de que habían estado equivocados sobre el colesterol LDL todo el tiempo. De hecho, la mayoría de sus colegas encontró conveniente simplemente ignorar los hallazgos de Krauss. En 2006, por ejemplo, cuando le pregunté a Robert Eckel, entonces presidente de la AHA, sobre ellos, me dijo que, aun cuando respetaba el trabajo de Krauss, no veía por qué podría considerarse particularmente importante un punto de vista que todavía tenía cuando volví a preguntarle en 2013. Como me explicó Penny Chris Etherton, de la Universidad de Pensilvania, en 2007, los científicos académicos creen que la grasa saturada es mala para ti y hay una gran reticencia a aceptar evidencia que sugiera lo contrario. Aún así, reforzado por su propia lectura de la evidencia, Krauss intentó ir tras los lineamientos dietéticos de la AHA sobre grasa. Krauss había estado involucrado
desde hacía tiempo en los más altos niveles de la AHA y pensó que si podía mover al grupo hacia aligerar su recomendación de reducción de grasa total y grasa saturada, quizá podría tener un impacto significativo en la salud estadounidense. Y en 1995, cuando Krauss asumió la presidencia del comité, tuvo su oportunidad, finalmente supervisando 2 iteraciones de los lineamientos dietéticos de la AHA en 1996 y 2000. La persona que más se oponía a la grasa saturada en el comité era Alice Lichtenstein, de la Universidad de Tufts, otro miembro influyente de la élite de nutrición. Mientras Krauss argumentaba que la cantidad permitida de grasa saturada debía permanecer igual, Lichtenstein contradecía que el límite debería reducir todavía más de su 8% existente, a 6 o 7%. Krauss intentó contraatacar remarcando la falta de evidencia científica para recomendaciones tan extremas. Incluso los cretenses de Case, cuyo consumo de grasa saturada había bajado por el problema de la cuaresma, evidentemente habían comido más grasa saturada que esa. Krauss sí logró hacer cambios significativos en los lineamientos de la AHA. En la versión de 1996, Krauss hizo la observación por primera vez en cualquier informe dietético de la AHA de que los ácidos grasos saturados en los lácteos, la carne y el aceite de palma eran de clases diferentes y no todos tenían el mismo efecto en los lípidos. De hecho, nunca se había descubierto que algunas de estas grasas saturadas tuvieran efectos negativos en el colesterol en lo absoluto, pero este nivel de especialidad no se podía traducir a los lineamientos distribuidos al público, me dijo Krauss, porque era demasiado complicado. Aún así, Krauss consideró un éxito que, en el siguiente conjunto de lineamientos, 4 años después, pudiera mover la recomendación de reducir la grasa saturada mucho más abajo en la lista de prioridades, enterrándola debajo de varios subtítulos. Al final, Krauss perdió la batalla contra los tradicionalistas, los cuales contraatacaron. Cuando Lichtenstein tomó el mando del Comité de Nutrición en 2006, cambió los lineamientos de la AHA hacia el otro lado, bajando la cantidad permitida de grasa saturada de 10%, como había dicho Krauss, pasando también la marca anterior de 8% hasta 7% de las calorías o menos. Esta era la misma cantidad minúscula de grasa saturada permitida en la dieta más agresiva de los NIH. El paso 2, que se diseñó para los pacientes con un riesgo muy alto de ataque cardíaco o después de tenerlo, ahora se estaba recomendando a hombres, mujeres y niños por igual. Cuando le pregunté a Lichtenstein si su comité había considerado el trabajo de Krauss sobre las partes del LDL y su implicación para la grasa saturada, me contestó que su trabajo era complicado y que no tenía tiempo para revisarlo. En 2013, Lichtenstein se unió con Bob Eckel en un equipo de trabajo que formaron la AHA y el Colegio Americano de Cardiología para actualizar sus recomendaciones del tratamiento de la enfermedad cardíaca para los médicos de todo el país. Ahora su consejo se volvía todavía más draconiano. A todos los adultos en riesgo, incluyendo unos 45 millones de personas sanas, se les dijo que, como medida precautoria, redujeran el nivel de grasa saturada todavía más, a un nivel sin precedente, entre 5% y 6% de calorías. Este era un nivel altamente bajo. Para llegar a esa meta, una persona necesitaría comer una dieta casi vegana. El equipo de Eckel justificó esta recomendación al citar solo 2 pruebas clínicas, los estudios DASH y OmniHeart. Estos experimentos alimentaron a sujetos con dietas que contenían de 5% a 6% de grasa saturada y sus niveles de colesterol LDL cayeron significativamente. Esto podría ser interpretado como un hallazgo positivo, pero solo si se ignorara el trabajo de Krauss junto con las pruebas grandes que negaban que el colesterol LDL fuera un indicador significativo de riesgo para la mayoría de la gente. El comité también tenía que ignorar el hecho de que los sujetos en estas 2 pruebas vieron bajar significativamente su colesterol HDL, un indicador importante de una peor salud cardíaca, y los sujetos no vieron mejorías en sus marcadores para la diabetes ni perdieron peso. Al hacer esta recomendación tan baja de grasa saturada, el panel experto de la AHA y el ACC declararon que no consideraban el impacto de la dieta propuesta en la diabetes o en el síndrome metabólico. ¿Y por qué no?
Esta era una decisión verdaderamente impresionante, dado que se había establecido desde hacía mucho que todas estas condiciones estaban vinculadas unas con otras. El propio término síndrome metabólico fue acuñado para describir a un grupo de factores de riesgo que ocurrían simultáneamente y juntos aumentaban el riesgo de enfermedad arterial coronaria, infarto y diabetes tipo 2. Por tanto, parece claro que el efecto de cualquier tratamiento, incluyendo la dieta, debería evaluarse para todas estas condiciones conjuntamente. La realidad para los principales expertos en nutrición hoy en día, sin embargo, es que con su lealtad duradera al colesterol LDL, los ha acorralado en una esquina. Se debe ignorar una gran cantidad de evidencia científica para sostener sus puntos de vista. De hecho, los lineamientos de tratamiento de la AHA y el ACC no citan ninguna de las pruebas grandes de los NIH hechas a lo largo de décadas, incluyendo MRFIT y la Iniciativa para la Salud de la Mujer, que colectivamente han analizado a más de 61,000 hombres y mujeres durante más de 7 años y finalmente no pudieron demostrar cualquier beneficio con una dieta baja en grasa saturada. En cambio, las dos pruebas citadas por el equipo de Eckel analizaron un total de solo 590 personas a lo largo de 8 semanas. Además, Eckel, Lichtenstein y sus colegas continuaron llevando a cabo el paso lógico, lo mismo que los líderes de la prueba LRC y el NHLBI en 1984, de que bajar el colesterol LDL por medio de la dieta tenía el mismo efecto biológico que bajar el colesterol LDL con estatinas. Todavía no hay información que apoye esta suposición. En todo caso, la evidencia solo se ha vuelto más débil en años recientes, desde que una serie de estudios ahora han probado una dieta para bajar el colesterol LDL y se descubrió que ese biomarcador está solo débilmente vinculado con el riesgo de ataque cardíaco. Sin embargo, a pesar de todo esto, la recomendación del equipo de trabajo de la AHA y el ACC de comer una dieta limitada a 5% o 6% de grasa saturada o 6% de grasa saturada es ahora la nueva norma para la gente que necesita bajar su colesterol LDL, un grupo para el que no se da ninguna definición, y esta recomendación tiene una buena posibilidad de que se aplique a la mayoría de los adultos estadounidenses. También es probable que el USDA consagre este lineamiento porque Alice Lichtenstein encabeza el comité que está escribiendo los lineamientos dietéticos para el año 2015. Al ignorar toda la evidencia sobre la dieta y el colesterol LDL, incluido el trabajo de Krauss y otros sobre las partes del LDL, los NIH y la AHA, han sido capaces entonces de conservar el colesterol LDL como su biomarcador favorito, como si los últimos 20 años de ciencia nunca hubieran ocurrido, y al igual que muchas de las recomendaciones que hemos recibido sobre prevención de la enfermedad cardíaca, el raciocinio para estos cambios sigue siendo más político y económico que científico. El colesterol LDL tiene seguidores y una larga historia. Los médicos de todas partes lo entienden. El gobierno tiene toda una burocracia. El Programa Nacional de Educación sobre Colesterol, dedicada a bajarlo, los académicos han invertido sus carreras en él. Las empresas farmacéuticas, con sus redituales medicamentos para bajar el colesterol, lo han promovido. Y el colesterol LDL ha sido el biomarcador más utilizado desde hace mucho para condenar a la grasa saturada, lo que lo hace especialmente atractivo en una comunidad de investigadores de dietas y enfermedades inclinados en contra de la grasa. En un movimiento altamente controversial, el equipo de trabajo de la AHA y el ACC sí pareció degradar ligeramente al colesterol LDL en sus lineamientos de 2013, al eliminar las metas numéricas específicas de tratamiento que habían sido las mismas desde 1986. El equipo de trabajo también promovió el colesterol no HDL como un biomarcador adicional relativamente nuevo, porque se pensó que sería un indicador más preciso del riesgo cardiovascular. Estos cambios parecen ser un paso en la dirección correcta para comprender la enfermedad cardíaca, pero es probable que otras fuerzas diferentes a las de la ciencia estén involucradas en esto. Un observador cínico podría señalar que en 2013 las patentes de las estatinas estaban expirando y por tanto se redujeron los incentivos para que las empresas farmacéuticas siguieran prefiriendo al colesterol LDL. Muchos expertos en dietas
y enfermedades, incluyendo a Krauss, están decepcionados por el continuo enfoque en el colesterol LDL. En 2006, después de que los lineamientos de Lichtenstein en la AHA deshicieran todo el trabajo de Krauss sobre la grasa saturada, él se desentendió del proceso de los lineamientos dietéticos y redujo muchísimo su trabajo activo con la AHA. En 2011 dejó un lugar codiciado en el panel de expertos del NCEP, liderado por Eckel y Lichtenstein, ya que no podía apoyar la dirección que estaba tomando. Krauss todavía tenía otra contribución intelectual que hacer, la cual serviría para minar todavía más las bases de la hipótesis de la dieta y el corazón, así como sus argumentos de salud en contra de la grasa saturada. Esta contribución tendría un impacto mucho más amplio y más duradero en la comunidad de nutrición. Espero que les esté gustando la lectura de este libro, La grasa no es como la pintan. Los espero en el próximo video. Vamos a leer el último tema del capítulo número 10 y después la conclusión y hemos terminado este libro. Muchas gracias por acompañarme en esta muy interesante lectura. Los invito a que se vuelvan mecenas en mi Patreon y podamos interactuar mucho más acerca de estos y muchos otros temas. Muchas gracias por escuchar.